descanso en mí. Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestro tiempo de predicación, de sermón, y pues es un gusto poder seguir compartiendo lo que es el tema de la salvación. Y hace 8 días notábamos, hermanos, la obra que Dios hizo tan importante en la vida de cada creyente, de qué manera Dios se manifestó en un tiempo pasado, pero también de qué manera nos rescató Él. Cuando hablamos de la salvación pasada, hermano, quiere decir eso, la obra que Él efectuó en el momento que nosotros creímos en Él. Cuando estamos hablando de la salvación presente, uno diría, pues, ¿salvarnos de qué? Bueno, el hecho es, Él nos sigue salvando en el sentido que nos eh, va perfeccionando, va obrando en nosotros. Quiero que vean ese pasaje que leímos ya, Romanos 6:22. Vamos a basar un poquito en este pasaje y vamos a estar viendo solamente el capítulo 6 de Romanos, el cual nos habla precisamente de esta salvación presente. Si lo leemos, dice, mas ahora, vean, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice el apóstol Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. El fruto de la salvación, hermanos, tiene que ver con nuestra santificación. El fruto de la salvación en este tiempo presente tiene que ver precisamente con vivir santamente, tener una vida santa delante de Dios. Es decir, nuestra santificación es el resultado de ser salvos. No somos salvos, hermano, por nuestras buenas obras, pero recuerde que la Escritura dice que somos salvos para buenas obras. Y esto implica una vida de santidad. No existe, hermanos, la justificación sin santificación. Es decir, si alguien dice, yo soy salvo, pero sigue viviendo una vida de pecado y sigue siendo la misma persona, hermano, uno tendría que preguntarse si realmente esta persona es salva, porque no existe tal justificación sin santificación. Por eso dice el apóstol Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya Cristo te hizo libre, y eso vamos a recalcarlo mucho en este pasaje. Dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Eso es lo que debemos buscar como creyentes. Y como fin, obviamente, la vida eterna. Es decir, el hecho de estar un día con el Señor. Dios nos ha salvado, hermano. Dios nos permite experimentar la vida nueva en Él, vidas transformadas, vidas diferentes. O sea, el hecho de que Dios nos salve, hermano, no es para seguir siendo iguales. Es para cambiar, es para ser transformados de gloria en gloria, como diría el Señor. Cristo no solo murió, hermano, por las cosas que hicimos en un pasado. Es cierto, tiene que ver con esto, pero Cristo también murió por lo que Él desea que ahora seamos tú y yo. Es decir, Él desea que seamos apartados, que seamos santos para Él, para su servicio. Pablo dice a los creyentes, si alguno está en Cristo, ¿se recuerda usted? Nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron atrás, porque todas ahora son hechas nuevas. Y tenemos que vivir una vida nueva. Cuando estamos siendo bautizados, ahí en Romanos precisamente 6, se nos dice, ¿no? Que somos sepultados juntamente con Cristo, muertos al pecado. Pero cuando salimos del agua, dice, resucitados en Cristo para que andemos en una novedad de vida o en una vida nueva, si usted lo quiere decir. Es decir, otra vez, el propósito de Dios en este tiempo presente en cuanto a la salvación es que nosotros podamos tener como fruto una vida santa, una vida apartada. Entender lo que éramos antes, hermanos. Entender la manera en que vivíamos antes de ser salvos nos ayuda sin duda alguna a entender que ahora somos libres del pecado. En el versículo que estamos leyendo, el versículo 22, el apóstol Pablo empieza con las palabras más ahora. ¿Se dio cuenta? Y estas palabras tienen que ver con un contraste. Es decir, él está conectando este versículo con lo anterior que ya ha dicho. Él anteriormente nos ha dicho varias cosas. Por ejemplo, el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis? Dice ahí, si sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Es decir, antes de ser salvos, hermano, éramos esclavos del pecado y vivíamos sometidos a él. No había otra elección, no teníamos otra salida, porque no conocíamos a Jesús. Entonces, por naturaleza, dice la Escritura, hacíamos las cosas que nos agradaban, que agradaban a nuestra carne, pero que no eran gratas a Dios. Es decir, en un tiempo pasado, antes de ser salvos, realmente éramos esclavos, hermanos, servíamos al pecado. Esa es la ilustración que está diciendo Pablo al decir que éramos esclavos. El pecado era nuestro amo y nosotros lo obedecíamos a diestra y siniestra, porque hacíamos lo que a él le gusta y lo que nos encantaba a nosotros hacer, ¿no? Que era contrario a lo que Dios quería. Ser esclavo del pecado, hermanos, es mucho peor que ser esclavo de una persona. Ser esclavo de una persona puede conducirte a la muerte física, pero ser esclavo del pecado te conduce a la muerte eterna. Así que es mucho peor ser esclavo del pecado. La expresión sometéis, vea otra vez, no sabéis que si os sometéis a alguien, esta palabra sometimiento o someter indica una decisión voluntaria. Nadie te obligaba a pecar. Bueno, espero que nadie, ¿verdad? Normalmente siempre uno lo hacía por su propia voluntad. Era voluntario, hacíamos lo que nos gustaba. Una decisión voluntaria de obediencia a un amo, y en este caso era el pecado. Todos los esclavos, hermanos, en particular aquellos que los son por voluntad propia, están forzados a una obediencia total a su amo. Total, no es parcial, es total. Aquel a quien obedece, ese es su amo. Una persona que no está obligada de esa manera a servir a otra, no es esclavo. De ninguna manera viene a ser esclavo. El esclavo es el que hace lo que otra persona quiere y se somete a eso voluntariamente. El patrón general de vida de una persona, hermanos, prueba quién es su verdadero amo. La manera que ésta se conduce, a quién obedece. Entonces nos comprueba realmente si está sirviendo a Dios o si está sirviendo al pecado. Su vida se caracteriza de alguna manera por estas dos cosas, dependiendo a quién está sirviendo. Si sirve al pecado, hermano, obviamente es lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces es esclavo del pecado. Si su vida está caracterizada por la obediencia de la cual refleja la voluntad de Dios, hermano, entonces es siervo de Dios y es siervo de la justicia, como dice la Escritura. Romanos 6, 6 al 7, vean esto, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Vea esto, a fin de que, eso es un propósito, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Entiende eso? ¿Entendemos eso, hermano? Digo, me incluyo, ¿eh? Es decir, cuando dice aquí, sabiendo esto, es decir, Pablo les está diciendo algo que ellos ya conocían, que ya habían entendido. Entonces, cuando Pablo les dice, ustedes saben que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido. Es decir, ya no vivamos más para el pecado. Dice ahí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no tenemos por qué servir al pecado, hermanos. El pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no es nuestro dueño. Más bien, dice ahí, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Se recuerdan de la experiencia de Lázaro cuando el Señor va y lo resucita, hermanos? Él llega a Betania, ahí donde estaban María y Marta, le dicen que ya su hermano murió, él va a la tumba, él llora ahí y él le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. El que había estado muerto regresó a la vida. Pero ¿sabe qué? Él estaba atado con vendas. No era libre. Fue libre hasta que le quitaron las vendas. ¿Sí me explicó? De alguna manera, así somos nosotros.
como Lázaro. Hemos sido hechos libres ya del pecado, pero todavía nosotros queremos estar envueltos en esas vendas, de tal forma que queremos seguir sirviendo al pecado. De entre muertos, ahora somos vivos y libres. Eso es algo que debemos tener siempre en mente. En Cristo, hermanos, ya no somos la misma clase de gente que éramos antes. Ya no debemos serlo. Versículo 19, vea. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes de ser salvo, presentábamos, hermano, nuestro cuerpo y nuestros miembros, manos, pies, ojos, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, para servir, vea, no servir a Dios, sino servir a la inmundicia. ¿Se da cuenta de esa palabra tan dura? Inmundicia y la iniquidad. Es decir, presentábamos todo nuestro ser y con gusto usábamos nuestro cuerpo para hacer todo aquello que no le agradaba a Dios, porque no conocíamos a Dios y porque éramos esclavos del pecado. No había otra salida, hermanos. Sin Cristo, la persona sin Cristo va a vivir de esta manera. Una vida de inmundicia y una vida inicua. Antes de la salvación, los creyentes éramos como el resto, hermanos, de la humanidad caída, carentes de cualquier deseo o capacidad que no fuera a seguir nuestra propia inclinación natural a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, a pecar contra Dios. Ahí Pedro dice en su carta, ¿no? Aquello les parece raro o extraño, que ustedes ahora como creyentes no corran en el mismo desenfreno y disolución en que antes ustedes, cuando alguien te decía, vamos a tomar, pues vámonos, ¿no? Es más, yo pongo. ¿Ah? Si alguien te decía, vamos a hacer algo malo, vamos, sí, no importa. Y lo hacíamos, y participábamos, y prestábamos lo que fuera. Ahí está mi carro, ahí está mi dinero, ahí estoy yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no sabíamos. Y éramos esclavos del pecado. Y nuestro cuerpo, hermano, lo ofrecíamos voluntariamente al servicio del pecado. Estos términos, iniquidad, inmundicia, se refieren respectivamente al pecado tanto interno como externo, hermanos. Es decir, no es solamente lo externo que se puede ver, sino es lo interno, lo que está dentro. De esa manera servíamos al pecado. La persona no regenerada es una persona pecaminosa. Va a buscar siempre ofender a Dios. Va a buscar siempre ir en contra de la voluntad de Dios, tanto de una manera interna como de una manera externa. Y al vivir en la práctica su pecaminosidad, hermanos, traerá como resultado todavía una vida más impía, más inigua, más inmunda, porque el pecado eso es lo que acarrea. El propósito de Dios al redimir a los hombres del pecado no es darles libertad para que hagan lo que ellos quieran, hermanos. Es decir, para vivir como les plazca. Perdón. Más bien, es para hacer lo que le agrada a Él y para lo que realmente es y sea una vida santa y justa delante de nuestro Dios. Así que el hecho de ser santos ahora, apartados de Dios, tiene un propósito, hermanos, especial. Vean el versículo 23 también. Dice ahí, pero qué fruto, otra vez hablando del pecado, tengan en mente la inmundicia, iniquidad, pecado, tengan en mente esclavos del pecado, dice ahí Pablo, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Se da cuenta, hermanos? Antes de ser salvos, practicábamos pecados. Pero, hermano, ¿qué tipo de pecados practicábamos? Que si nos pusiéramos a decirlo nos causa vergüenza. Debería, de hecho, causarnos vergüenza. Dice ahí, porque entendemos también que el fin de aquellas cosas que antes practicábamos era la muerte. Nos llevaban a la muerte. Una de las marcas, hermanos, de la salvación verdadera es tener cierto sentido de vergüenza por la vida que uno llevaba anteriormente. Hay gente que dice, no, yo fui matón, yo fui
híjole, creo que hasta se enorgullecen de lo que fueron, ¿no? Llegaron a ser. Híjole, no, creo que es al contrario, eso debería causarnos vergüenza. Y sí, de alguna manera como testimonio, no para exaltar el pecado, sino para ver de dónde el Señor nos rescató. Y eso es algo importante. Pero otra vez, dice ahí, ¿qué fruto teníais de aquello que hacíamos, hermanos? ¿Qué resultados teníamos de aquello que hacíamos negativamente y alejados de Dios? Sin duda alguna, cosas terribles, ¿no? Juan Calvino escribió: tan pronto, escuche esto, tan pronto como los creyentes empiezan a ser iluminados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio, con toda libertad reconocen que toda su vida pasada, la cual vivieron sin Cristo, es digna de condenación. Lejos de tratar de excusarse por ella, de hecho, están avergonzados de sí mismos. Sin duda, van todavía más lejos y de continuo tienen presente esa ignominia o ofensa grave en sus mentes para que la vergüenza que aquello les trae pueda hacerles más dispuestos, más humildes y más honestos para con Dios. ¿Se da cuenta? Cuando el Espíritu Santo de Dios obró nuestra vida, nos hizo ver nuestra maldad, nos hizo ver nuestra pecaminosidad, nos hizo ver la clase de personas que éramos, hermanos, que somos en ese momento. Cuando creímos en Cristo, entonces ahora nos damos cuenta de todo lo malo que hacíamos y nos causa vergüenza. Pero esa misma vergüenza nos debe de motivar, no para seguir haciéndolo, sino para dejar de practicar esas mismas cosas y para ahora, hermano, vivir una vida santa delante de Dios. Romanos 6:12. Vea otra vez. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Antes de ser salvos, hermano, el pecado reinaba en nuestra vida. Es decir, no es que de repente, ocasionalmente, no, él estaba ahí. Su trono era nuestra propia vida. Ahí estaba, porque reinaba. Es decir, nosotros éramos sus súbditos, hacíamos lo que él quería. Y hacíamos lo malo. A quien obedece el ser humano, hermanos, muestra a quién realmente está sirviendo. Si estamos obedeciendo a Dios, pues entonces estamos haciendo cosas que agradan a Dios. Pero si estamos obedeciendo al pecado, sin duda alguna estaremos haciendo cosas que agradan al pecado, pero que va en contra de nuestro Dios. En esta vida, el pecado, hermanos, siempre será una lucha, siempre será una poderosa arma, ya sea del diablo, ya sea de la carne, ya sea del propio mundo, pero será un arma para que nosotros como creyentes tengamos que estar batallando día a día, luchando y decidiendo qué elegir. Lo ideal sería no pensar en elegir pecado, pero nuestra vida, hermano, muchas veces lo elige. El pecado ya ha dejado de ser nuestro amo, ha dejado de ser nuestro dueño, por lo cual puede ser resistido. Y debemos entender esto. Una vez que yo entiendo que el pecado ya no tiene más poder sobre mi vida, hermano, yo puedo resistirlo. Y tú puedes resistirlo. Como creyentes podemos resistirlo. Pero si nosotros le damos ese poder al pecado y decimos, es que no lo puedo vencer, pues sin duda alguna no podrás. Pero recuerda esto, ya somos libres del pecado. No estoy diciendo con esto que ya no tenemos pecado, hermanos. Seguimos con una naturaleza, una tendencia a lo malo, pero ahora somos libres, podemos escoger. Antes no podíamos, antes no había otra elección, ahora sí tenemos elección. Y entonces tenemos que decidir qué es lo que queremos realmente hacer. El pecado es personificado por el apóstol Pablo como un monarca destronado. Pero este monarca todavía es poderoso y está determinado a reinar en la vida del creyente tal como lo hizo antes de su salvación. Es decir, el pecado ya ha sido destronado en nuestra vida, pero sigue latente y está buscando hacerte caer. Está buscando agradarte. Está buscando que hagas aquello que te gusta. Alguien dijo una vez, el pecado es sabroso. Sí, pero recuerda que el pecado tiene consecuencias espirituales tremendas. Así que tenemos elección, hermanos. La amonestación del apóstol a los creyentes es en el sentido de no permitir que el pecado reine
por cuanto ahora ya no tiene derecho en nuestra vida de reinar. Ya no tiene cabida, ya no debe tener cabida, hermano. Dice la Escritura, estamos muertos, hemos muerto al pecado. Un muerto, si tú lo pateas, no se va a parar y te va a decir, oye, ¿por qué me estás pateando? No, porque ya no siente, ya no tiene vida. De igual forma, nosotros hemos muerto al pecado. El poder del pecado ha sido vencido. Cristo lo venció. Y Dios nos permite entonces buscar obedecer a la justicia. Es decir, buscar obedecerle a Él. Ahora quiero que leamos otra vez versículos 17 y 18. Vea, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, vean esto. Erais, ¿se da cuenta? No lo somos ya. Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, es decir, la palabra de Dios, y libertados del pecado, otra vez, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Erais, pero viniste a ser. ¿Ya vieron el contraste? ¿Sí lo notan? Es un contraste tremendo, hermanos. Los creyentes somos libres del pecado para servir a Dios. Para eso nos ha liberado. La salvación presente tiene que ver con ser libres del pecado para decidir voluntariamente servirle a Dios. Eso es lo que Dios está trabajando en nuestra vida en este tiempo. ¿Cómo se nota la obra de la salvación en la vida de los creyentes? Sencillo. ¿A quién estás sirviendo? Así de sencillo. De esa manera vas a notar la obra de salvación. Si sirves al pecado, híjole, tendría yo mis dudas. Estás luchando con el pecado, pero estás sirviendo a Dios. Entonces, hermano, ahí está. ¿A quién sirves? Determina realmente si eres una persona creyente o no lo eres. Hay muchos que me dicen, pastor, este creyente vive, estafa, hace y dice, y yo diría, ¿de veras es creyente? Porque la salvación persigue la santificación. Servir a la carne, dice la Escritura, trae como fin la muerte. Servir al Espíritu trae vida. Y uno tiene que elegir qué es lo que quiere, hermanos. Veamos nuevamente el pasaje de Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados o libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice ahí, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El beneficio inmediato, hermanos, de la salvación es que los creyentes seamos más como Cristo. ¿Se da cuenta? El beneficio inmediato al momento de creer, desde ahí empieza esa obra de santificación. Algunos le llaman santificación progresiva, sí, porque debe ir avanzando, debe ir progresando. Somos santos en posición porque Cristo ya nos hizo santos, ¿verdad? En Él somos santos, pero necesitamos caminar cada día de la mano de Dios, dejando a un lado el pecado, obedeciendo a Dios, para de esa manera entonces ir perfeccionando nuestra vida en santidad. El beneficio inmediato de la salvación es que los creyentes seamos más como Cristo. El beneficio final de la salvación, hermanos, es estar con Cristo. Ese es el beneficio final. Hablaremos la otra semana de esto. Estar con Cristo y ser como Él eternamente. Versículo 11. En este tiempo presente debemos de considerarnos muertos al pecado. ¿Quieres una vida victoriosa, hermano? Considérate muerto al pecado. Ya no vivas para pecar. Más bien vive para servir a Dios. Y luego dice también ahí en la Escritura, versículo 13, debemos de presentarnos a Dios y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Vea el versículo 13. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, ese sí no es un contraste, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Recuerda el capítulo 12, 1 y 2? Cuando dice que debemos ofrecernos delante de Dios como sacrificio, lo cual es nuestro culto racional. ¿Sí se acuerda de ese versículo? Lo parafraseé un poquito, pero ¿sí se acuerda? Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis. ¿Sí se acuerda? Entonces, la base es la misericordia de Dios, para presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo delante de Él. Dice ahí, preséntate delante de Dios
como vivos, vea, de entre los muertos. Ya no somos muertos, ya estamos vivos en Cristo, libres del pecado para vivir y decidir servirle a Él y ser instrumentos de justicia. Que nuestros miembros, si antes hacían cosas malas, ahora los dediquemos a hacer cosas buenas, a mirar cosas buenas, a hablar cosas buenas, a ir tras aquellas cosas que son realmente buenas, hermano, que sirven a Dios. La necedad y la necesidad de pecar, hermano, para muchos, más bien la necesidad de pecar para muchos cristianos dirían, es que sigo, pastor, y usted no sabe la lucha. Sí lo sé, también Cristo lo sabe, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La necesidad de pecar ha sido eliminada. Escuche bien, la necesidad. Usted no tiene por qué pecar. Y diría con todo respeto, usted peca porque quiere pecar, no porque tenga que pecar. Así que la necesidad de pecar ha sido eliminada en los creyentes por la relación que tú y yo tenemos ahora en Cristo Jesús. Quiero terminar de esta manera, hermanos. La pregunta es, ¿quién está reinando en tu vida? ¿A quién estás dejando gobernar tu vida? Recuerda, ya no eres esclavo del pecado. Cristo te salvó y ahora vienes a ser, si tú quieres voluntariamente, siervo de Dios, siervo de la justicia. Y creo que eso es el fin último. ¿Quién está reinando en tu vida? Quiero decirte esto. El creyente en Cristo, el verdadero cristiano, tiene el poder de escoger. Tú tienes ese poder y esa autoridad de elegir a quién quieres servir. Obviamente, como creyentes, hermanos, lo que buscamos cada día es servir al Señor. Que esto pueda ser una realidad de nuestra vida. ¿Cómo? Ahí está, hermano, el mismo capítulo 6. Considérate muerto al pecado. Recuerda que eres libre ahora. Preséntate delante de Dios. De verdad, todo tu cuerpo, tu mente, tu alma, preséntalo delante de Dios para servirle a Él. Y entonces podremos experimentar el fin de la salvación, que es nuestra santificación. Es decir, vivir una vida apartada para Dios. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Que Dios les bendiga. De aquí a 8 días estaremos viendo el tema de la salvación final o la salvación futura. Que Dios nos ayude. Meditemos en esto. Ha dado una salvación muy grande. Que Dios les bendiga. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador.
me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación.